Iglesia Santa del Monte Doret, muy buenos días. Muy buenos días también a todos los oyentes que llegan a nuestros canales virtuales de YouTube, de Facebook. Para el día de hoy traemos la continuación de lo que es estudiar la Biblia. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Es la Biblia importante para usted? Bien, hoy es la tercera entrega de este tema, es la última entrega de este tema que tiene como título ¿por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Será importante estudiar la Biblia? Bien, parte 3. La Biblia es un documento que fue escrito hace miles de años, pero notamos que a través del tiempo y de la historia de la humanidad tiene una valiosísima e inapreciable importancia. ¿Y importancia para qué? Para la vida actual, la vida de hoy. Ya que esta palabra nos muestra la ruta que debemos seguir en medio del desconcierto, el caos y la anarquía en la que la mayoría de los habitantes de la Tierra subsisten en la actualidad. La Biblia fue diseñada por el Creador con el objetivo de que sea eterna, inmortal, perdurable e indestructible. Desde esa perspectiva vemos que no es un documento muerto, que su contenido fue importante para la existencia de individuos, de personas, hace 3000 años atrás, y sigue estando vigente para nosotros en el tiempo presente. Las historias que narra la palabra de Dios, la Biblia, y que permitió el Todopoderoso salvaguardar en esta palabra, fueron seleccionadas específicamente por su eficacia, por su competencia y firmeza para transmitir lecciones de vida. Tanto las buenas como las malas decisiones de estos hombres y mujeres del pasado quedaron indeleblemente grabadas en estas páginas, mostrándonos de esta manera cómo el gran Yo Soy ha trabajado con individuos imperfectos, con naciones y reinos inadecuados y con las complejas indecisiones, inseguridades y dilemas de personajes humanos. Una gran parte del contenido bíblico consiste en historias de individuos, en narrativas históricas de grupos y naciones que vivieron hace miles de años. Estos relatos de hombres, mujeres y naciones antiguas necesariamente tienen un valor histórico. No obstante, estas palabras están atestadas de un valor muchísimo más importante, más grande, más significativo, algo que trasciende al espíritu y al alma de los que buscan esta palabra constantemente. Vamos a leer 2 versículos bíblicos acerca de la intención y la importancia que estos relatos del Antiguo Testamento nos reportan. Vamos a Romanos 15:4. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15:4. Dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjate lo que nos está diciendo. Para nuestra enseñanza se escribieron esas cosas que se escribieron antes. ¿Sí ven? Ahora vamos a 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Claramente estas palabras fueron escritas para enseñarnos, ¿sí ven? Fueron escritas para enseñarnos. Fueron escritas para que nosotros tengamos buen ánimo y paciencia. Nos dan seguridad en quién hemos creído y qué es lo que creemos. Igualmente nos reportan lecciones que nos amonestan por su enseñanza a los que hemos creído en esta noticia de salvación. Perdón. Vemos en otro texto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios y escrito por el apóstol Pablo al pueblo de los hebreos, en donde vemos una manifestación. Esta manifestación es de que esta palabra es viva y eficaz. Es una palabra que es viva, que está viva y que es eficaz. Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces fíjate, iglesia, que toda palabra que Dios dejó escrita en estos 66 libros y toda palabra que Él pronuncia tienen el poder de dar vida, que parten, que dividen el alma y el espíritu. Esta palabra es la que examina nuestros pensamientos y deseos. Es el arma espiritual más importante, ya que es el poder de la palabra la que descubre nuestro pecado o nuestras intenciones de pecar. Bien, de otra parte, una buena cantidad de contenido bíblico es de carácter profético. Estudios estiman que la cuarta parte de la Biblia es profecía, es decir, que el 25% de su contenido es profecía, una cuarta parte, lo cual representa que anuncia acontecimientos futuros determinados por Dios desde antes que sucedan. Vamos a buscar el soporte bíblico de esto. Isaías 46 en el Antiguo Testamento. Isaías, uno de los profetas mayores, 46, del 8 al 11. Dice, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Esa palabra prevaricadores quiere decir pecadores. Volved en vosotros, prevaricadores. Voy en el 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Fíjate que esta palabra es clara cuando dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y en el 11, en esta versión Reina Valera, dice que llamo desde el oriente al ave y de ave tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he puesto y también lo haré. Aquí nos está hablando de un rey llamado Ciro, el rey de Persia. En otra versión, traducción lenguaje actual, hacen la claridad de esta. Dice el versículo 11 en traducción lenguaje actual, yo he llamado de Persia a un rey llamado Ciro. Él vendrá desde lejos como una ave de rapiña y hará lo que yo diga. Tengo un plan y haré que se cumpla.
Juro que así será. Iglesia, ¿será que Dios nos está certificando con esta palabra? Solamente con esta, imagínate, hay una cantidad, pero con esta palabra que Él tiene la capacidad de predecir y anticipar el futuro. En cumplimiento de esta, como muchas otras profecías dadas por Dios, esta profecía se cumplió a cabalidad. Vemos que en la historia, y el Señor lo dijo mucho antes, existió el rey de Ciro, de Media y Persia. Igualmente vemos figuras en la historia y profetizadas en la Biblia de reinos, reyes y emperadores como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, Darío y Ciro de Media y Persia, Alejandro Magno del Imperio Greco-Macedonio, profetizados en la Biblia años e incluso siglos antes de que aparecieran en escena. La Biblia también contiene en el Antiguo Testamento decenas de profecías acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las cuales tuvieron fiel y preciso cumplimiento en el Nuevo Testamento. De acuerdo a esto, el historial profético de Dios se puede comprobar, ya que Él no puede mentir. Podemos tener confianza que las profecías que aún no se han cumplido se cumplirán en el futuro. Tenemos la seguridad de que el Todopoderoso cumplirá con la totalidad de su palabra. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La Biblia contiene principios prácticos que pueden ayudarnos en casi todos los aspectos de nuestra vida. Nos orienta en medio de mares de incertidumbre y de confusión. Da dirección a la vida en medio de grandes calamidades o notables estados de alegría. Contiene leyes y principios que realmente sí funcionan, proporcionándonos orientación con el objeto de que obtengamos una vida más plena, más satisfactoria, más colmada de las normas de vida que el Todopoderoso quiere para nosotros. A continuación vamos a buscar en la palabra de Dios, en la Biblia, 3 pasajes que describen la vida, describen la vida de un seguidor de Cristo que aplica las leyes y principios que se encuentran en la Biblia. Vamos al Salmo 1. Salmo 1, 1, 3. Salmos 1, 1, 3. Entonces, ¿qué vamos a ver? Algunos pasajes que describen la vida de una persona que es seguidora de Dios, que es seguidora de Cristo, que está espiritualmente activa, que está viva espiritualmente y que aplica esas leyes, esos principios y mandamientos que se encuentran en la Biblia. Salmo 1:1-3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esos escarnecedores son burladores. 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces fíjate, aquí nos describe una persona que está aplicando esos principios de la palabra de Dios. Y termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. Vamos a Proverbios 29:18. Proverbios, el siguiente libro después de Salmos. Proverbios 29:18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esta palabra bienaventurado significa o quiere decir que es una persona justa, dichosa, favorecida,
una persona optimista que es llena de esperanza y que todo lo que hace, como decía el versículo anterior, prosperará. Bien, vamos ahora a un pasaje en Juan 10:10 en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué podemos discernir de estos tres versículos en relación a lo que ya dijimos? Que describe a una persona que guarda las leyes y los mandamientos de Dios. El que guarda las leyes de Dios es bienaventurado. Dios bendice a los que no siguen los malos consejos. A los que no siguen los malos consejos. Dios bendice a quienes no andan con malas compañías. Dios bendice a los que no se juntan con los que se burlan de Él y de su evangelio. Toda persona que medita en su ley la hará prosperar en todo. También nos dice que Satanás solamente viene a qué, que él viene que roba, mata y destruye. Y que él ha venido para que tengamos una vida y la vivamos a plenitud, en abundancia. Bien. En la cotidianidad de la vida, a menudo el mundo cristiano se ve como un estilo de vida aburrido. Un modo de vida sin ninguna fundamentación práctica, que hace a las personas diferentes y que de una u otra forma esta condición priva en muchos aspectos de la felicidad, de la alegría, de los placeres. No obstante, nos damos cuenta que el verdadero cristianismo no es así. Es cierto que no es un camino adornado y lleno de flores, como lo dijo el mismo Señor en un mensaje. Pero si tenemos la suficiente confianza y fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores, desarrollaremos los frutos del Espíritu. Estos frutos, que son 9, que son los que nos trasladarán, que nos llevarán a una vida abundante, llena de gracia y misericordia de Dios. Y ahí está el Señor, ayudándonos para que nosotros podamos proyectarnos con esos frutos del Espíritu Santo, es decir, podamos crecer espiritualmente a través de esos frutos que también el Señor nos dijo que nos iba a pedir. ¿Dónde están sus frutos? Conforme a la sabiduría práctica que encontramos en la Biblia, notamos que, ya dijimos, esta contiene principios básicos que pueden ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. A continuación también estudiaremos algunos pasajes bíblicos que nos mostrarán, sin lugar a dudas, algunos aspectos significativos es decir, para qué nos puede, la Biblia nos muestra diferentes pautas de comportamiento vamos a ver solamente algunas, vamos a ver 4 o 5, bueno, acerca de cómo tomar decisiones importantes en la vida. ¿Será que eso sí está en la Biblia? Que nos enseña cómo tomar decisiones importantes en la vida, cómo administrar nuestras finanzas de manera responsable, cómo tener buenas relaciones con los demás, cómo mantener la salud mental y emocional. Bien, vamos a desglosar cada uno de estos 4 aspectos significativos e importantes para la vida, para colocarlos en la perspectiva, es decir, en el diario vivir, en cómo debemos comportarnos.
¿Cómo tomar decisiones importantes en la vida? Vamos al libro de Proverbios, nuevamente al Antiguo Testamento, Proverbios 15:22. Proverbios 15:22. ¿Cómo tomar decisiones importantes en la vida? Dice Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Vamos a ver qué quiere decir este versículo en relación a cómo tomar decisiones importantes en la vida. Vemos en este verso que ninguna decisión o pensamiento prosperará si no hay una buena dirección, si no hay sabiduría divina en el proyecto. Solo alcanzan un buen desarrollo las ideas o los planes que están bien dirigidos. Que antes de una decisión debemos estructurar muy bien el proyecto. Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, ¿no? Entonces, antes de tomar una decisión importante en la vida, debemos estructurar muy bien esa decisión, muy bien ese proyecto, filtrándolo a través de esta palabra de vida. Y también nos dice que del consejo de otras personas, porque dice más, en la multitud de consejeros se afirman. Entonces debemos filtrar eso también a través del consejo de otras personas, pero no cualquier tipo de persona. Personas que tengan fundamentos y estructura y madurez espiritual, que tengan estructura espiritual de Dios en sus vidas. Bien, vamos a la segunda. ¿Cómo administrar nuestras finanzas de manera responsable? Vamos también al libro de Proverbios, el mismo libro, 22:7. ¿Cómo administrar nuestras finanzas de manera responsable? Proverbios 22:7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Ah? El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Interesante, ¿no? ¿Cómo administrar nuestras finanzas de manera responsable? Vamos a ver qué nos dice este pasaje, aunque hay otros pasajes que hablan de estas mismas cosas, ¿no? Aquí hay una directriz importantísima en lo que acabamos de leer, en cuanto al manejo de los bienes materiales, al dinero, al capital, al patrimonio, a los recursos económicos. Esta palabra nos advierte que los pobres siempre trabajarán para los ricos, que dice, el rico se enseñorea de los pobres. Es decir, el rico domina a los pobres. ¿Sí? Entonces esta palabra, fíjate lo que nos está diciendo, nos está advirtiendo que los pobres siempre trabajarán para los ricos. Por lo tanto, el rico dominará al pobre. Una persona con dinero que no conoce el evangelio del reino ni de estas buenas nuevas de salvación, siempre optará por aprovecharse de las personas menos favorecidas. Siempre intentará adueñarse y apropiarse del patrimonio del necesitado. ¿Sí? En segundo lugar, nos dice que no debemos pedir prestado para no hacernos dependientes, ni quedar esclavos, ni quedar cautivos de la persona que nos proporciona en determinado momento algún tipo de ayuda, de prenda, de crédito o de préstamo. Hay muchas personas que tienen muchas dificultades en su vida porque solamente andan pagando intereses de deudas, unos intereses demasiado altos.
Entonces es importante como abstenernos de asumir este tipo de compromisos, de créditos, de préstamos. Bien, vamos por la tercera. ¿Cómo tener buenas relaciones con los demás? ¿Será que la Biblia nos dice cómo tener buenas relaciones con los demás? Vamos a Lucas 6:31 en el Nuevo Testamento. Lucas 6:31. Lucas 6:31 dice: Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este verso nos habla del trato, del proceder, de la relación que debemos tener con los demás. Por eso debemos tener en cuenta que vamos a recibir el trato que nosotros le demos a los demás, a las demás personas. Todo lo que sembremos, eso también es bíblico, todo lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Si sembramos frutos de la carne, vamos a obtener de nuestros familiares, amigos, conocidos o desconocidos los mismos frutos de la carne. Pero si sembramos los frutos espirituales, ya sabemos cuáles son los frutos espirituales, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Sí? Si nosotros sembramos estos frutos espirituales, vamos a obtener en correspondencia pues los mismos frutos, porque todo lo que siembre es lo que vamos a cosechar. Si nosotros sembramos, por ejemplo, los frutos de la carne o obras de la carne, como por ejemplo iras, pleitos, rencillas, peleas, contiendas, disensiones, bueno, ¿qué vamos a poder obtener? De nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos o incluso personas que no conozcamos, simplemente con la cual tengamos algún tipo de roce social. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Entonces es necesario que nosotros tengamos en cuenta estas aplicaciones que nos da la palabra de Dios para nuestra vida. La cuarta, ¿cómo mantener la salud mental y emocional? Vamos a Filipenses 4:8. ¿Cómo mantener la salud mental y emocional? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora fíjate, ¿será que la Biblia nos habla acerca de cómo podemos nosotros mantener una salud mental sana, adecuada, y una salud emocional de la misma manera sana y adecuada? Entonces fíjate, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos pensar en algunas cosas, ¿no? ¿En qué debemos pensar? ¿En qué debemos meditar? ¿En qué debemos de ocuparnos para regular nuestros pensamientos, sentimientos y emociones? Que es la misma alma, ¿no? Pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. ¿En qué debemos pensar? ¿En qué debemos meditar? Dice la palabra que en todo lo verdadero, todo lo que merece respeto, todo lo que es honesto, todo lo que es bueno y que lleve a la misericordia, todo lo que conlleve a la justicia, en todo lo que merece elogio, lo que es agradable y merece ser alabado. Es en esto en lo que de manera continua debemos concentrarnos, proyectarnos y reflexionar.
Es decir, es en esto en lo que debemos pensar. Si nosotros pensamos en otras cosas y cavilamos y ponemos nuestro pensamiento y nuestros sentimientos y nuestras emociones en otras cosas, no vamos a tener ni a poder mantener una salud mental y una salud emocional adecuada. Vemos entonces que la palabra de Dios es viva, está viva y es eficaz, porque le da sentido y propósito a nuestra vida, porque trae respuestas a los más grandes interrogantes y misterios que acontecen debajo del sol. Eso debajo del sol nosotros lo vimos en una predicación donde hablamos acerca del libro de Proverbios, cuando el profeta Salomón hablaba de todo lo que acontecía debajo del sol, es decir, en este sistema de cosas, en toda esta parte física, en esta vida aquí en la tierra. Entonces, esta palabra nos da esas respuestas, nos da respuestas a esos interrogantes, a esos misterios que acontecen debajo del sol. Esta palabra es la única que responde acerca de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. No hay ciencia, no hay filosofía, ni cultura, tradiciones, instrucciones, sabiduría o conocimiento humano que nos dé este tipo de respuestas tan relevantes. Solo la palabra viva y eficaz del gran yo soy puede responder a estas cosas. Bien, la Biblia contiene también verdades, ideas, costumbres y doctrinas que pueden ser malinterpretadas e incomprendidas, incluso por personas que dicen creer en esta palabra de verdad. Lastimosamente, estos métodos de enseñanza se predican en las iglesias por ministros que afirman orientar y adoctrinar lo que dice la Biblia, estando ellos en profundos errores. El Señor Jesucristo explicó que es posible que la gente crea ciertas cosas acerca de la Biblia que no son verdaderas. ¿Será? Vamos a Marcos 7:7. Marcos, libro de Marcos, el Evangelio de Marcos 7:7. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, eso también ya lo habíamos visto, fíjate, en vano me honran. La gente no se remite a la palabra de Dios. Muchos predicadores, pastores, maestros, viven en medio de un cristianismo convencional, un cristianismo tradicional, se quedaron ahí, o sea, no escudriñan lo que verdaderamente dice la palabra y predican simplemente cosas que ya tal vez se han escuchado, que ya es lo de siempre, es decir, y fuera de eso está mal fundamentada porque predican lo que otros dicen, estando los otros en el error. Bien, el Señor Jesucristo también dijo que es posible adorar a Dios de manera incorrecta. Y esto lo hacemos cuando no entendemos lo que realmente se enseña en su palabra. Es lo mismo que acabamos de decir. Vamos a Lucas 6:46. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces fíjate, estaremos adorando a Dios de manera correcta si el Señor nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, 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 y no hacéis lo que yo digo? Entonces tenemos que entender lo que realmente se enseña en su palabra. El apóstol Pedro advirtió también
que algunos tuercen, es decir, adulteran o tergiversan lo que dice la Biblia, lo que se enseña en la Biblia, es decir, manipulan. Y muchas personas lo hacen adrede, deliberadamente. Manipulan su contenido para decir o hacer algo muy diferente a lo que en realidad está plasmado en las Santas Escrituras. Vamos a 2 de Pedro 3:15, 16. 2 de Pedro 3:15, 16. Dice: recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Ya nuestro querido compañero Pablo, fíjate que Pedro está hablando de Pablo, ya que nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto, y fue Dios mismo quien se lo explicó. O sea, Dios le explicó a Pablo lo que él escribió. En todas sus cartas, Pablo, dice Pedro, les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Por eso no las entienden la gente ignorante ni los que no confían en Cristo. Y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. Entonces fíjate lo importante que es tener la seguridad para poder hablar acerca de esta palabra. ¿Sí? Y para eso es necesario que conocerla. Para eso es necesario escudriñarla, estudiarla, leerla, leerla completamente, todos los 66 libros. Recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma, no hay interpretación que nosotros le podamos dar, es decir, no hay interpretación en esta palabra humana, no hay interpretación humana en esta palabra, hay que hablar en lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces lo mismo hacen, termina diciendo el versículo 16 de la cita que acabamos de mencionar. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. Esto sucede porque algunas personas, ya lo dijimos, que enseñan la Biblia no la entienden. No han pedido el discernimiento espiritual para entender estas palabras espirituales. Es por esto que es necesario tener un conocimiento general de todo el panorama que nos brinda la Biblia y de esta manera poder entender algunas escrituras específicas y complicadas, como dice aquí Pedro de Pablo. O sea, dice, aunque algo de lo que dicen en ellas no es fácil de entender, por eso no las entiende la gente ignorante ni los que confían en Cristo y luego las explican mal. Entonces debemos tener como un profundo conocimiento y no solamente, sino un discernimiento espiritual. Conocimiento, sabiduría, conocimiento, entendimiento y discernimiento de esta palabra. Sí, para poderlas entender, para poder entender algunas de esas escrituras complicadas y específicas. Imagínate, si nos está hablando de esto ahora, ¿qué diremos, por ejemplo, del libro del Apocalipsis o el libro de Daniel, que muestran figuras y muchos símbolos que, o sea, nos costaría entenderlos, pero con el discernimiento del Espíritu Santo es la manera en que nosotros lo podemos lograr. Y recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Bien, hermanos y hermanas, en estas tres partes de los temas que ya dijimos, que terminamos hoy, hemos visto cuáles son los propósitos fundamentales de la palabra de Dios y por qué es importante estudiar a conciencia y con seriedad esta palabra. Ahora, lo único que queda es preguntarnos, ¿es importante la Biblia para usted? ¿Es importante la Biblia para usted? Amén.